Hola, buenas tardes. Facilitadora Marta Patricia. Me llamo Guadalupe Trejo Garrido. Módulo 8, Campus 4. Generación 15. Grupo 138. Mi tema de investigación que yo elegí fue sobre la violación de los derechos humanos de las mujeres. Introducción. Esta investigación sirve para informar a las personas sobre los derechos humanos hacia las mujeres. Como el país por cada 10 mujeres, 7 han sufrido cualquier tipo de violencia. Hablando de método científico cuantitativo, de los 46.5 millones de mujeres mayores de 15 años o más, 30.7 millones han sufrido al menos violencia, 49% violencia emocional, 41.3% violencia sexual, 34% física y 29% violencia económica. Citando lo que dice el artículo 4 de la Constitución mexicana, el varón y la mujer son iguales ante la ley. En el artículo 25 de la Constitución señala que si una mujer es cabeza de familia, tiene derecho a recibir apoyos por parte del gobierno. Estamos obligados a reconocer y aprovechar el cambio social de las mujeres. Esto también conlleva a que cada mujer es libre de decidir su creencia, su sexualidad, etc. Objetivo de estudio. En mi localidad lamentablemente se ve que las mismas mujeres no hacen valer sus derechos. ¿Por qué lo digo? He hecho una investigación de campo donde una mujer está siendo golpeada y la misma mujer que fue violentada no hace la denuncia por el miedo a que le van a decir la gente. Prefieren estar con el hombre que la golpeó o con los hijos que la golpearon. Lamentablemente aquí las autoridades le dan más valor jurídico al hombre por ser supuestamente la cabeza de la familia, o la misma sociedad no dice nada por decir que es un problema familiar. También he visto que las mujeres abusan de las autoridades para denunciar a los hombres por intento de violación, ya que ella fue la novia. Resulta embarazada y quedar bien ante la gente y su familia. Aquí las mujeres considero que sí hay que hacer valer los derechos, pero tampoco abusar de ellos. Planteamiento del problema. Considerando las leyes anteriores estaban hechas para los hombres, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del Hombre y el Ciudadano de 1789 tenían un estereotipo de que la mujer es un ser débil, sumisa, jugando un papel secundario ante la sociedad y limitado a las labores domésticas. Gracias al movimiento feminista del siglo XIX lograron pedir derechos a las mujeres y pedían posiciones en la sociedad. El problema que México tiene por no respetar los derechos de las mujeres es la trata de personas, las mujeres asesinadas o desaparecidas, la violencia psicológica y física, discriminación de género, embarazos a temprana edad, etc. Considero que si la misma mujer pide que se le respeten sus derechos, esto tendría un mejor resultado, educando a las nuevas generaciones con empatía y conciencia de que todos somos iguales. Esto también ayudaría mucho. Objetivo y preguntas de investigación. El objetivo de investigación es dar a conocer los derechos que tenemos nosotras las mujeres y también las obligaciones, crear conciencia en la sociedad que hombres como mujeres somos iguales, que las nuevas generaciones se den cuenta que es un problema social y que se tiene que trabajar en esto para que se solucione. Mis preguntas de investigación fueron estas. ¿Qué es violencia? Violencia es todo acto, acción u omisión que produce, daña o sufrimiento físico, sexual, psicológico, verbal o económico a una persona y puede ocurrir en público o en privado. Una situación violenta ocurre cuando una persona impone su poder sobre otra, en forma agresiva, vulnerando sus derechos. ¿Cuántas mujeres hay en México? Como he visto que en nuestro país más de la mitad de la población son mujeres. ¿Qué tipo de violencia es repetida? Estoy investigando que la violencia más recurrente es la psicológica, le sigue la económica, la patrimonial y física. Hice
Hice esta investigación usando las redes sociales Facebook en base a 4 preguntas. ¿Tienen conocimiento de los derechos humanos? En esta pregunta mis encuestados, un 90% contestaron que sí, tienen conocimiento de ellos, pero muy poco, y el 10% no sabe cuáles son los derechos humanos. ¿Te han escuchado las autoridades si has hecho alguna denuncia de violencia? El 80% no ha hecho denuncias y el 20% ha hecho la denuncia, pero las autoridades competentes omiten la denuncia. ¿Sabes sobre los diferentes tipos de violencia? En esta pregunta el 95% de los encuestados responden sobre la violencia psicológica, física y sexual. ¿Te han discriminado alguna vez por ser mujer o te han violentado? El 95% responden que no. El 5% responden que fueron discriminadas en el trabajo y que han querido violentar la integridad de mi encuestada. Justificación. Creo que haciendo esta investigación tendrían un panorama más amplio sobre la violencia hacia las mujeres. Doy conciencia de los derechos, hago esta investigación porque lamentablemente nosotros como sociedad vemos con normalidad al escuchar en las noticias sobre una mujer asesinada, violada, secuestrada, golpeada. Esto daña a nuestra psiquis por pensar que es normal y si la sufrimos no decimos nada. Delimitación espacial. Hice una investigación con las redes sociales porque se me hizo más interesante ver o saber las respuestas de diferentes personas con diferente estado. Población. Hice mi encuesta a 10 personas, 5 personas del Estado de México, 3 de Hidalgo y 2 de Baja California Sur, Los Cabos. Marco teórico. Elegí este tema porque lamentablemente se ha agravado mucho la violencia contra las mujeres, que lamentablemente vemos en las noticias casi diario que han asesinado o encontrado en algún lugar a una mujer muerta o perdida. Esto de la violencia no es necesario que sea física, también existe la violencia psicológica, económica, laboral. Una mujer golpeada en la cara o en los brazos es lastimada igualmente que en lo psicológico, porque lamentablemente lo mental es más duradero, que a la larga crea más violencia. En la vida diaria veo a las niñas en la escuela cómo se maltratan psicológicamente por sus rasgos físicos o por su situación económica, o cómo los niños excluyen a las niñas. Nosotros como sociedad tenemos el prejuicio que las mujeres hacen una cosa y los hombres otra. Por ejemplo, el azul para hombres y el rosa para mujeres. En mi investigación usé la metodología cuantitativa. Cuantitativo es un objetivo que está vinculado a la cantidad. Este concepto por su parte hace referencia a una cuantía, una magnitud, una porción o un número de cosas. Características de los derechos humanos. Los derechos humanos son innatos o inherentes. Todas las personas nacemos con derechos. Los derechos humanos son universales. No importa la raza, el sexo, la religión, tampoco importa si somos pobres o ricos o el lugar en que vivimos. Los derechos humanos son imprescriptibles, pertenecen al ser humano desde que nace hasta que muere. Estos son los derechos humanos. Todos nacemos libres e iguales, no a la discriminación, derecho a la vida, no a la esclavitud, no a la tortura. Tienes derecho en todas partes. Todos somos iguales ante la ley. Tus derechos están protegidos por la ley. No a la detención ilegal. Derechos a un juicio justo. Todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Derecho a la privacidad. Libertad de movimientos. Derecho a un lugar seguro para vivir. Derecho a una nacionalidad. Derecho a casarse y formar una familia. Derecho a la propiedad privada, libertad de pensamiento, libertad de expresión, derecho de reunión, derecho a la democracia, derecho a la seguridad social.
derechos de los trabajadores, derecho al descanso, derecho a alimentación y vivienda, derecho a la educación, derecho a la cultura, derecho a un mundo justo y libre, deber de respetar los derechos de los demás. Nadie puede quitarte tus derechos humanos.